Entonces se enfrentaban ideológicamente y por vía de las armas a partir de terceros países, que siempre estaban las dos potencias entre ellos. Después de la caída del general Perón y hasta 1983, viene en la Argentina una época de profunda inestabilidad, en la cual se van a dar las idas y vueltas propias de una situación en la cual se alternan gobiernos civiles y gobiernos militares que también pretenden ser fuertes, pero terminaban siendo débiles, porque hasta 1973 internamente lo que predominó fue la proscripción del peronismo, y ningún sistema político puede ser fuerte cuando se proscribe a una fuerza minúscula. Imagínate cuando se proscribe al peronismo, que es la fuerza mayoritaria del país. En ese marco, la Guerra Fría va a ser un factor fundamental. De 1955 a 1958, el gobierno de la Revolución Libertadora quiso alinear a la Argentina con los Estados Unidos. Y entonces asoció a la Argentina al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, que son organismos de crédito causantes de la debacle argentina de finales del siglo XX, principios del siglo XXI. El gobierno del doctor Frondizi quiso tener una política relativamente autónoma con respecto a Estados Unidos, pero a la vez quería atraer inversiones de Estados Unidos. Su gobierno era llamado desarrollista porque quería desarrollar la industria pesada por vía de la llegada de capitales extranjeros. Simultáneamente quería seducir a los grandes capitales y quería a la vez llevar una política autónoma con respecto a los designios de Estados Unidos. Primero, no quiso romper con Cuba, cuando Estados Unidos alineó a todos los países latinoamericanos en la ruptura con la isla socialista, y finalmente se reunió con el comandante Che Guevara de modo casi clandestino, y cuando eso se supo, prácticamente desencadenó la caída de Frondizi. El siguiente gobierno radical, aunque de otra corriente del radicalismo, el del doctor Ilia, fue un gobierno que intentó ser más autónomo con respecto al imperialismo norteamericano, al punto que se negó a participar de la invasión a Santo Domingo del año 1965, pero también limitadamente, porque cuando volvió Perón en 1964 recurrió al auxilio de la dictadura militar en Brasil para evitar que Perón llegase a la Argentina, un gobierno ambiguo. Finalmente viene la época de los gobiernos militares, en la cual fue muy importante la doctrina de seguridad nacional. O sea, es una doctrina formulada en los Estados Unidos, por la cual en el enfrentamiento de la Guerra Fría los países latinoamericanos tienen que ubicarse en el marco de la política pro-occidental de los Estados Unidos, y que las Fuerzas Armadas tienen por función controlar no solamente las fronteras geográficas, sino también las fronteras ideológicas. Bueno, para no hacerlo tan largo, el ida y vuelta se va a inclinar durante la época democrática, va a haber un continuo deslizamiento hacia las posiciones pro-norteamericanas. El gobierno del doctor Alfonsín quería ser autónomo y tuvo iniciativas valientes en el sentido de mantener la autonomía nacional con respecto a los Estados Unidos, por ejemplo, su participación en el proceso de paz de la isla Contadora para conflictos que había en Centroamérica, pero terminó avalando el consenso de Washington, que significaba un proceso de privatización. Y el gobierno de Menem, que llegó en 1989, significó una vuelta de tuerca y el abandono provisorio, por fortuna, del autonomismo heterodoxo. El gobierno de Menem significó el realismo periférico, dicho en palabras del canciller Di Tella, canciller de Menem, relaciones carnales. La metáfora sexual no la puse yo, la puso Di Tella, y significaba que el pueblo argentino era el que no se podía sentar. El gobierno de Menem hizo oídos sordos con la presencia con la invasión norteamericana de 1989 a Panamá, alineó a la Argentina en la primera guerra del Golfo,
las consecuencias fueron terribles de eso, porque hay muchos observadores que dicen que los dos atentados más terribles, terroristas que sufrió la Argentina, tienen que ver con ese alineamiento de Estados Unidos con la política, ese alineamiento de la política argentina con respecto a los Estados Unidos que hizo Menem, y que los dos atentados que yo me estoy refiriendo son el de la Embajada de Israel y el atentado de la AMIA, con cerca de 150 muertos entre los dos atentados. El llevar esa conexión entre la política nacional y la política internacional a los deseos de los Estados Unidos fue una de las causales fundamentales de la terrible crisis que vivió la Argentina. Algunos la ubican en el año 2001, yo quiero decir que la recesión económica en la Argentina comenzó en 1998